Buenos días, queridos amigos de YouTube, ¿cómo se encuentran? Espero que muy bien. Aquí nos encontramos en una entrega más de Jorgito Te Ayuda. Y en esta oportunidad quiero mostrarles algo muy especial. Es mi intención mostrarles el lugar para el cual trabajo. Ustedes sabrán, seguidores, y los que no se enteran ahora, que trabajo en un restaurante 5 estrellas aquí en Arabia Saudita, más precisamente en la localidad de Alula. Pero ese restaurante para el cual trabajo, que es uno de los dos restaurantes que hay aquí, se encuentra dentro de lo que se llama un resort. Es mi intención a partir de ahora mostrarles ese resort, dónde y cómo se hospeda la gente, y mostrarles también todo este paisaje desértico aquí, desde Arabia Saudita, para vos. Y para comenzar esta travesía, este recorrido, nos encontramos aquí a las afueras de lo que es la recepción de nuestro restaurante, del restaurante para el cual trabajo. Y como podrán ver, a mi alrededor estamos rodeados de montañas, arena y desierto. Y bueno, cabe mencionar la diferencia entre un hotel y un resort. Es una propiedad hotelera donde la gente se hospeda, que se puede interpretar como una propiedad en forma vertical, en forma de edificio, donde uno se puede hospedar. Puede haber spa, puede haber gimnasio, puede haber pileta, puede haber comedor también, restaurante, etcétera, etcétera. Pero se encuentra todo dentro de un edificio, que por lo general es en forma vertical, hacia arriba. Uno, por más que no quiera, se cruza en el ascensor con el resto de los huéspedes, en otros lugares dentro del mismo hotel. ¿Y cuál es la diferencia con un resort? Que un resort, para planteárselos de una manera mucho más didáctica, es un lugar más horizontal que ocupa muchísimas hectáreas de terreno y en la cual los pasajeros se hospedan en lo que se llaman villas o que son pequeñas casas o departamentos que se encuentran uno alejado del otro, o sea, un huésped no tiene contacto con otro huésped, salvo que quiera hacerlo. Dichos hospedajes o villas se encuentran interconectados, en este caso podemos ver aquí atrás, por estas calles internas que conectan a una villa con la otra, a un alojamiento con el otro, y que también estas mismas calles te llevan hacia el spa, hacia la pileta, hacia las otras atracciones que hay para hacer dentro de este resort, del resort Banyan Tree Alula, aquí en Arabia Saudita. Si esta es la primera vez que estás viendo un video del Manual del Emigrante, tenés que saber que aquí en este canal vas a encontrar toda la información necesaria, todos los tutoriales paso a paso de cómo emigrar hacia los países más ricos de Medio Oriente. Y que podés conseguir un trabajo sin tener experiencia laboral, con apenas un inglés básico y solamente habiendo terminado la escuela secundaria. Podés emigrar all inclusive porque te pagan absolutamente todo, los vuelos, te dan un hospedaje, una casa, un lugar donde vivir, te dan las 3 comidas diarias, por supuesto que se hacen cargo de todo el trámite de visado, de la Work Visa, tenés vacaciones, te pagan horas extras y muchos otros beneficios más. Así que si estás interesado en emigrar hacia estos países, hacerte de ahorros para volver o tal vez tengas otro plan en la vida, bueno, te invito a suscribirte e ingresar y chusmear y revisar toda la galería de videos que hay aquí en este canal de Jorgito Te Ayuda. Ya basta de tanto palabrerío, vamos a lo que vinimos a hacer. Vamos a caminar, a comenzar a caminar por lo que es este sendero, esta calle. Que otro detalle que les quiero resaltar de la temática de lo que tiene que ser un resort, pueden ver que esta calle es súper angosta. Y al principio de este recorrido, más hacia allá, posee barreras en las cuales solamente esas barreras permiten únicamente el paso y el tránsito de lo que aquí se llaman buggies, que son autitos eléctricos súper angostos, nada más que para el transporte de pasajeros, y al ser eléctricos obviamente no hacen ningún ruido, no alteran la paz del lugar, porque esa es la temática de el resort Banyan Tree. O sea que por estas calles no vamos a ver nunca transitar un automóvil a gasolina, por ejemplo. Y no vamos a ver ninguna motocicleta tampoco, nada de eso, así que se conserva la paz y el silencio. ¿Alguna vez escucharon el silencio?
Y sí, no puse mute, no bajé el volumen, es así. Tengo que contarles, bueno, que voy a tener que hacer este video lo más rápido posible. Van a escuchar seguramente mientras hablo algún que otro trueno, porque se acerca la lluvia. Y sí, yo hace un año que estoy aquí y este ha sido el octubre más lluvioso que he visto. Está lloviendo hace 3 semanas aproximadamente todos los días, más o menos a la misma hora. Alguna llovizna o alguna lluvia torrencial de vez en cuando. Y muy bien, queridos amigos, aquí estamos ante la primera villa. Esto, señores, damas y caballeros, chicos y chicas, es una villa. Es el lugar en donde se hospedan los pasajeros, en donde se hospedan los huéspedes que vienen a Banyan Tree a disfrutar de la calma, de la paz, del silencio y del desierto, por supuesto. Porque a diferencia de los otros resorts de Banyan Tree que se encuentran en esos paraísos tropicales que vemos por la televisión, que vemos en videos de YouTube y que al verlos nos da ganas de estar allí, esos paraísos tropicales, esos resorts están rodeados de mar, por supuesto siempre están en la costa de algún mar tropical. Y aquí estamos en la costa de un mar de arena. Una temática distinta del resort Banyan Tree, en este caso en Alula, Arabia Saudita. Bueno, esto es una villa. Como les contaba, este es el hospedaje, este es el lugar en donde los pasajeros vienen a descansar y disfrutar del resort. Seguimos recorriendo esta calle interna, aquí tenemos otra villa y como podrán observar también otro detalle es su construcción. La construcción es completamente de material, como cualquier casa, de ladrillos, arena, etcétera, etcétera. Pero la particularidad es el detalle del techo, que si podemos observar y prestamos atención tienen la modalidad de ser tipo una carpa. ¿Y eso por qué? Porque Banyan Tree quiere respetar lo que era la antigua cultura nómada de los nómades beduinos que transitaban por estas mismas arenas, por este mismo camino por el cual estamos transitando nosotros, y obviamente al parar a descansar en un oasis armaban sus carpas y allí pernotaban, vivían un tiempo para luego continuar camino por lo que era antiguamente este lugar, llamado hace siglos atrás la ruta de la seda y de las especias. Aquí podemos ver también que cada villa por supuesto posee su propio número. Esta es la 305, es una de tamaño mediano. Esta es una 306, que es de un tamaño más pequeño, es tan solo para 2 personas. Vamos a tratar, estoy hablando bajo porque tengo trabajadores en mi alrededor, no está permitido lo que estoy por hacer, pero quiero mostrarles más cerca lo que es una villa. Esta sería la entrada principal de la 306. Su puerta, esta está desocupada. Podemos ver por dentro. Vamos a caminar alrededor. Tenemos obviamente esta especie de camas, ¿no? Para tomar el sol aquí, para disfrutar del paisaje, del silencio. Aquí tenemos un sector también con mesa, sillones, almohadones, y más allí encontramos otros sillones alrededor de lo que se utiliza como fogata. A la noche el personal que trabaja aquí para Banyan Tree se acerca y prende una fogata allí. Y muy bien, queridos amigos, aquí nos encontramos y ya me puse cómodo, así soy. Bueno, está muy lindo, muy cómodo el sillón. Quería comentarles más o menos los precios de cuánto sale hospedarse aquí, que no es para cualquiera. Una villa de la que estuvimos viendo, la más pequeña, que es para 2 personas con un solo dormitorio, está costando alrededor de los $1.700 la noche. Y es una villa simple, dormitorio, sala de estar, por supuesto un lugar como este, para estar afuera, disfrutar del desierto, pero sin piscina particular, obviamente tiene baño y las comodidades mínimas. Más hacia arriba en la escala de precios podemos encontrar
una villa también para 2 personas, con las mismas comodidades que les comenté anteriormente, pero con piscina particular, o sea, tiene una piscina particular para la gente que se hospede en esa villa. Esa villa está costando la noche alrededor de los $2.500. Y más adelante en la escala jerárquica de precios, podemos encontrar una villa de las que vimos anteriormente, también un poco más grande para 4 personas, con piscina incluida. No solo con los dormitorios, sala de estar, baño, etcétera, etcétera. Por supuesto, adentro también tienen todas las comodidades, heladera, televisor, todo lo que tiene que tener un hotel 5 estrellas. Y esa villa estaría costando alrededor de los $4.000 la noche. Y bueno, si ya decides venir con tus amigos o tienes una familia muy grande y decides hospedarte aquí en Arabia Saudita, una villa para 6 personas o más estaría costándote la noche con piscina incluida $10.800 la noche. Sí, escuchaste bien, $10.800 la noche, una villa para 6 personas. Muy bien, queridos amigos, la verdad que estuve súper cómodo acá. Me da una pena, pero tenemos que seguir el recorrido por el Banyan Tree Al Ula. Es literal, aquí hay solamente arena, montaña, silencio y mucha paz. Vamos a continuar caminando por aquí, por el sendero principal que conecta cada una de las villas y cada una de las atracciones que ya vamos a estar mostrando más adelante. Vuelvo a repetirte, si querés emigrar a países de Medio Oriente sin gastar un solo centavo, si querés conseguir un trabajo y no tenés experiencia en la industria hotelera, en la industria de la hospitalidad y turismo, obviamente si no tenés dinero, si no tenés la posibilidad de conseguir un pasaporte europeo para emigrar a Europa, estar tranquilo, legalmente por supuesto, esta es la opción indicada para vos. En mi canal vas a encontrar todos los tutoriales, te repito, vas a encontrar todos los paso a paso de dónde, cómo aplicar, vas a encontrar videos de cómo hacer tu currículum vitae en inglés, vas a encontrar muchos otros tutoriales acerca de la Work Visa, qué cosas tenés que tener en cuenta, qué errores no debes cometer y muchos otros tutoriales más que te van a ser de mucha ayuda, así que suscríbete y aprende. Hay cosas que el dinero no puede comprar, para todo lo demás existe Jorge Card. Vamos caminando por aquí, por el Banyan Tree, Al Ula. Hace calor, está nublado, está pronosticado lluvia, así que estoy caminando rápido, así que si notan que estoy agitado, que, que por ahí me falta un poco el aire y se me cortan las palabras, sepan entender. Estoy prácticamente corriendo mientras camino porque se escuchan los truenos. Y si me agarra la lluvia aquí, voy a tener que pasarla bastante mal. Porque lamentablemente no estoy hospedado en una de estas. Mi intención en este instante, queridos amigos, es poder llegar hacia el spa. Mostrarle el spa y la piscina, que es una cosa de locos. Así que esa es mi intención, hacia allí voy. Creo que voy por el camino correcto. Aquí tenemos un cartel que nos indica, para que no nos perdamos, bueno, que tenemos aquí las habitaciones desde la 201, la 224, la 101, la 127 hacia allí podemos observar, y también nos dice de que tanto, bueno, el gimnasio como el spa se encuentran hacia allí. Muy bien, estamos llegando al spa aquí de Banyan Tree Al Ula. Esto es lo que se ve, un edificio bastante grande, escondido, ustedes lo pueden ver, entre montañas, alejado de lo que es el sector de villas, del hospedaje para los pasajeros. Y ahora sí nos encontramos oficialmente en el spa del Banyan Tree Al Ula, aquí en Arabia Saudita. Como les contaba anteriormente, rodeado de montañas de arenisca. Yo creo que este lugar, aquí en Banyan Tree Al Ula, es especial para las personas que desean realmente desconectarse de todo y conocer algo distinto, estar tranquilos. Por supuesto que poseen
todos los servicios. No les falta nada. Así que bienvenido sea para el que tenga bolsillo para aguantar una noche, 2 noches, una semana aquí en el Banyan Tree Alula. Estamos a los alrededores de lo que es el spa aquí en el Banyan Tree Alula. Estamos a los pies de las escaleras que lleva a la piscina del Banyan Tree Alula, de este spa. A ver si podemos llegar hasta allí. Esta, queridos amigos, es la escalera que nos lleva hacia la piscina aquí del spa, emplazado dentro del Banyan Tree Alula. Hermosas escaleras, ¿no? Pero lamentablemente yo no pego una. Tengo una suerte. He caminado hasta aquí, hace 1 año que trabajo aquí, y el día que decido venir a conocer la famosa pileta del Banyan Tree, la famosa piscina emplazada entre las rocas aquí del Banyan Tree Alula, se encuentra cerrada por mantenimiento. A ver si logramos entrar sin que nos reten. Nos dijeron, hasta ahí nomás, no podés pasar. ¡Wow! Valió la pena. Miren lo que es eso. Esta es la piscina entre 2 montañas del Banyan Tree. Miren, hermoso. Se encuentra clausurada por mantenimiento, pero valió la pena no hacer caso. Sé que me van a venir a sacar de aquí y me van a decir, ¿qué te dije recién? Esta es la piscina aquí entre las rocas. Puedes ir hasta el final y de allí ves hacia abajo el precipicio, desde aquí arriba en la montaña. Hermoso. Ya nos pegaron un grito, nos dijeron bajate de ahí, ¿qué estás haciendo? Así que bueno, quería mostrarle y espero que haya valido la pena. Bueno, estamos donde arrancamos, antes de llegar al spa. Qué bueno que haya salido el sol porque ahora podemos ver mucho mejor lo que es el resort Banyan Tree. Se pueden ver a lo lejos todas las villas, las montañas en el fondo. Salió el sol y es una bendición para la cámara. Y esa piscina que acabamos de ver recién, ¡ay! Esa piscina que acabamos de ver recién es lo más parecido a ver el agua que vamos a tener aquí si nos hospedamos, ¿no? Salvo que tengas el dinero para pedir tu villa con piscina propia. Aquí les muestro otra de las villas. Bueno, esta es más o menos la que vimos en anterior oportunidad, ¿no? Esta es la mediana para 2 personas, 2 dormitorios. Esta tiene su piscina. No voy a entrar a mostrarle la piscina de cada una de las villas porque temo que me reten nuevamente, pero tentado estoy. La tentación siempre está. Esta es otra cosa que quería mostrarles también, que todas las villas poseen energía solar, o sea, todo lo que funciona aquí adentro, electrodomésticos, alumbrado, luz, etcétera, etcétera, saca su energía de la energía solar. Vemos los paneles, en cada una de las villas tiene este sistema. Paneles, obviamente las baterías dentro de la casa, de la villa, y todos los electrodomésticos y todos los elementos eléctricos están conectados a la energía solar. Y bien, aquí encontré la villa 320, que es esta de aquí.
esta es la más cara. Hospedarse aquí para una familia de 6 estaría costando alrededor de los $10.800 la noche. Como podrán ver, su tamaño es mucho mayor a las que vimos anteriormente. Posee su piscina privada, todas las comodidades, todos los electrodomésticos que se necesitan, toda la ropa de cama, bata, etcétera, etcétera. Todo lo que se puede pagar con $10.800 la noche está aquí adentro. Y estarán diciendo, ¿eso es lo más caro que se puede alquilar, que se puede rentar por noche aquí en el Banyan Trialula? Pues no, están equivocados. Esos datos que saqué de precio los saqué de la página booking.com. Ahí encontré los precios, ingresé a la página de aquí, del resort, y entré y averigüé los precios y por eso se los comento. Pero si ustedes pensaban que eso es lo más caro que se puede rentar aquí, pues no. Hay otras villas que se llaman villas reales, que son por lo generalmente alquiladas, rentadas por noche, por temporada, por semana, por mes, principalmente por la familia real de aquí de Arabia Saudita, pero también por personalidades importantes que vienen a dar sus conciertos, como distintos artistas lo han hecho, como Andrea Bocelli, María Carey, Bruno Mars, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las villas reales. No creo que se las pueda mostrar porque el acceso es restringido, pero voy a hacer el intento por lo menos de acercarme al menos con el zoom. Aquí estamos pasando por otra de esas villas de $10.800 la noche, la segunda que vemos en el recorrido. Pero bueno, vamos a seguir el trayecto. ¡Hey! ¡Perdí! Pasa, dice. Se deben preguntar este loco qué anda haciendo acá. Pues querido amigo, querida amiga, gracias por haber estado allí y los espero en una entrega más del Manual del Emigrante con su servidor, Jorgito, de Ayuda.